¿Se ve ahí lo que estoy mostrando? Se ve. Sí, estuve modificando un poco lo que eran algunas tipologías que me habían faltado desarrollar Ujú. para completar estas últimas tres tipologías, que era la que me estaban costando, no sabía por dónde llevarlas. No sé si se ven bien, Alfred, que era eso, las tipologías me estaban costando un Bien, poquito. Y bien. después, más que nada, me enfoqué Sí, en me lo que acuerdo que era, habíamos visto tu sí, tipología y has cambiado hasta inclusive la estructura, ¿o no? en algunos puntos cambié la estructura porque, ¿te acuerdas cuando cambiamos ese sistema como de disposiciones básicas? Ahí tuve como una Sí, complicación, pero luego cuando lo replanteé vi que no era complicado, pero solamente era una cuestión de ponerme a trabajar un par más de horitas y me quedó la estructura de esta forma. O sea, hay que corregir, algunos no serían tabiques, pero principalmente la estructura sigue siendo esta. Modifiqué una parte, pero sigue siendo igual. También modifiqué el ingreso, que fue una de las críticas al Leo, el bien. sistema del ingreso y del egreso, y me quedaron los núcleos de esta forma. Acá, bueno, me falta una puertita, que no se ve ahí, no me diga nada. Y, pero principalmente era eso, creo que no sé cómo lo ve al estacionamiento, Alfred, si necesito seguir puliendo algo. Estas esquinas me han quedado así, pero he aprovechado por el tema de una estructura exterior que estoy proponiendo, hacer que, por ejemplo, ese tabique donde tengo el clic se ve, Sí, funciona para sostener una de las descargas que hay en la estructura exterior. Por eso en algunos puntos se ve así, viste, que lo he dispuesto de esta manera, ujú, justamente para tener un lugar donde descargar las cargas que me generan las veredas exteriores que tiene el bien. edificio. Y en cuanto a las calles, che, ¿de qué tamaño tienen las calles? Creo que son 5 metros. Sí, son 5 metros. Está en el mínimo, o sea que es menos de Sí, eso no le pongo. si nos ponemos a hilar fino, no te aceptan una calle menos de 5,50, pero bueno, em, A ver. habría que ver un poco eso, pero es para que lo tengan en claro ustedes, ¿no? Déjame Inclusive por igual, acá. por ¿Cuánto, Alfred? que se te achica, 5,50. Ah, bien. Siempre el en los municipios están pidiendo como mínimo 5,50. Ah, no, 6 es cinco lo cincuenta tiene. óptimo. Ahí está, tiene cinco Ah, cincuenta. perfecto, ¿ves? Bien. En las Bien. cocheras entonces también capaz son mayores de 5, por eso la calle se ve chica, capaz las cocheras también son de 5,50. Así que bien, mira, primero vamos a ese subsuelo. Mira, yo tengo algunas sugerencias para darte. Sí, a ver, lo dejo ahí quieto para que puedas rayar si quieres. Sí, sí, voy a rodar. Vamos a ver si ya hemos perdido el hilo de esto. Pasa que a Bien. veces, viste, esta disposición así de por el terreno y la geometría te genera algunos espacios muertos que nada, he ido Sí, aprovechando para sí, generar estructura, pero traté de poner estacionamiento donde podía y traté de dejar los menores espacios libres posibles, sino que tengan alguna utilidad o un depósito, algo, lo que sea. bien. Bien, bien, sí, sí se entiende, pero esas sugerencias te voy a dar. Imagínense que para hacer estos edificios en altura tenemos que llegar con la estructura del piso y imagínense que nosotros vienen unas máquinas y cavan toda esta tierra. Entonces siempre lo más claro, Enrique, por ejemplo, lo que primero veas en las esquinas, vos para simplificar la construcción siempre construí el perímetro entero, en todas las esquinas, ¿no? Acá abajo también, construir el límite y te quedan, yo sé que te quedan estos espacios que son siempre difíciles de ocupar, pero mira, este espacio que marqué una X acá abajo, imagínate, sería óptimo si vos pones estacionamiento de moto, pones en otro estacionamiento de bicicletas, que tengan ese acceso ahí, entran con la moto y tenés todas las motos agrupadas acá atrás, ¿me entendés? Claro, ahí no le había puesto nada, ¿viste? Porque lo veía como muy lejano de cualquier punto de las circulaciones donde se pudiera pinchar. Entonces decía, capaz que alguien viene, deja la moto y tiene que caminar un montón para ir a buscarla. Y quizá era más cómodo, por ejemplo, si más adelante modifico el montacarga, y quizá, por ejemplo, la moto la puedan llevar a la casa, como me comentaba Leo en un momento, que hay gente que prefiere tenerla dentro de su casa, la bicicleta también, qué sé yo. Sí, pero imagínate Sí, subir, alto quilombo, subir todo eso. quizás se aplica un poco a bicicletas, que está buenísimo, que te la subas al balcón, etcétera. Pero la moto termina de ser un vehículo como el auto, ¿no? Por eso, si tenemos la tecnología de subir un auto,
momento lo vamos a subir. Entonces yo creo que, primero que nada, esos lugares hay que hacerlo. Si no haces lugar para moto, Enrique, ese lugar es funcional para un montón de otras cosas, ¿no? Imagínense que no hay sala de máquina, no hay sala de cisterna en este estacionamiento, no hay depósito. Entonces siempre darle una utilidad es conveniente. Inclusive no sé qué planteas acá, pero Esos espacios como el que está pintado en verde y en gris arriba a la derecha, lo estoy pensando como para que sean sala de máquinas e ir destinando uno para cada uno de los bloques que componen el edificio, porque si no, como que si hago una sola sala de máquinas sería, no sería óptimo, ¿no? Tendría que ser una para cada parte del edificio. Alfredo, ¿te puedo preguntar una ujú, cosa? sí. La cisterna y la sala de máquinas tendrían que estar cerca de los plenos que bajan en la estructura de todo el edificio, Y siempre, ¿o no es necesario? imagínense, sería óptimo que si planteamos un edificio tan claro que tiene una subida de instalaciones por un mismo lugar, imagínense plantear una sala de máquinas abajo de esas instalaciones, sería lo óptimo. Pero si no, Bien, siempre porque sala de máquinas un poco alejada, no hay ningún problema, pero también estaría bueno que imagínense quizás repetir un módulo al lado de los núcleos para juntar las instalaciones y tener un depósito abajo, puede ser. Pero básicamente lo que te quería marcar, Enrique, era eso, que hay que construir el perímetro sin miedo. Imagina, esto hacer en obra ya es complejizar la obra, deja de ser algo tan claro, son cuestiones que pueden ahorrar a sugerencias mínimas, pero que pueden ayudar a mejorar un poco la contundencia y la claridad de un proyecto, ¿no? Perfecto, Las perfecto. Sí, eso tenía mi idea, no bueno, sabía. lo estuvimos viendo, ahora vamos a las plantas. Yo quería ver eso porque en tus plantas veías como unos muros inclinados, pero nada, vemos la estructura, a ver cómo reacciona con esos muros. Bien, ahí te muestro lo que sería la planta tipo de la parte comercial y lo que es la parte de los departamentos. Bien, Me he avanzado aún con la de oficinas porque quería dejarla un poquito más apartada. Sé que las oficinas son algo que se puede acomodar un poco mejor a otras situaciones y no como las viviendas que creo que son esenciales. Por eso le da un poquito más de énfasis a esa parte. Pero otra cosa en la que avancé, ¿te acordás que había propuesto una estructura exterior? Que como en un sentido me faltan tabiques, quería generar un sistema que fuera capaz de arriostrar el edificio en ese sentido, pero desde el exterior. Entonces sí, la propuesta que tuve como la estructura, y porque me gustaba todo lo que era el trabajo de estructuras metálicas, fue esta propuesta, que los laterales que se ven así finitos sería como se ve la estructura de la parte lateral, pero la fachada de una de los bloques es esto que se ve en el centro, con estas estructuras así que traté de encontrar que fuera óptimo para que descargaran todas de una forma eficiente. Y lo estuve perfecto. charlando también con... Sí, O sea, lo que estamos viendo sería una fachada desde adentro del patio, o sea, hacia toda la estructura que tenés, o está al exterior esta estructura. Vamos, no, mira, a ver, para dibujo acá, anotar, mira, acá iría toda la parte del edificio, perfecto. así, y acá se repetiría de nuevo esta estructura, ¿no? Por ejemplo, ahí se repetiría de nuevo esta estructura así, y acá O pasaría lo sea, mismo, si la viéramos desde adentro, esa por ejemplo, estructura. ¿no? Esa estructura está en los dos lados, en ambas caras del edificio. Claro, en los dos lados, porque de un lado propuse veredas para que se generaran esas veredas en altura y del otro lado proporcionarlo como si fueran por lo menos un patio para cada vivienda, como teniendo en cuenta, bueno, toda esta situación que lo comentó Leo, que está bueno el hecho de poder plantear, quizás pasarnos un poquito de los metros cuadrados, pero plantear un patio para cada vivienda, un lugar para sentarse en el exterior, era óptimo y quizás que por ahí partía lo propositivo del proyecto, entonces quise arribarlo por ese lado. Bien, 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 bien. Es ¿La ves un bien a la que puede estructura? funcionar. Podemos vernos en planta, ver cómo son estas expansiones y estas veredas. Sí, ahí te muestro. A ver, saco Enrique, esto de... ¿Sí? ¿cuántos pisos tenés? En total son 10 pisos y la última que sería la terraza es una terraza habitable que va a tener locales, o sea, un local comercial, por ejemplo, cervecería o espacios verdes Ujú. abiertos para todo el complejo. Fue una O propuesta sea que que en total son 11 o 10 con esa terraza. 10 contando la terraza. ¿Y Perfecto. cuántos tenés de fondo?
No lo he calculado. La última vez que calculé el FOS, teniendo en cuenta una parte parcialmente lo que era la vereda, pero no los patios, había llegado, ya te digo, para que lo revise. Borrar esto. Había llegado a FOS. FOS 2030 y FOT 22.250, y de esto Leo me había dicho que por la disposición que tenía, el que se alejara de esa forma del total que teníamos no estaba mal, porque esto se iba a ir acomodando conforme fuéramos modificando el proyecto, o por la parte de lo que yo estaba proponiendo de esos patios, se iba a ir acomodando mejor. Así que como agregué un piso más, también en cada torre es un poco más el FOS, y tendría que sumarle también los patios, y creo que se acercaría mucho más a lo que es el máximo que está establecido en el código para este terreno. Bien. Igual andábamos todos por ese número, no podíamos sacarle más, digamos, al terreno. Esta es la parte de la planta que tiene contacto directamente con el espacio Perfecto. público. Acá se ve un poco que me falta, ¿viste?, desarrollar esta última unidad del medio, que no sabía si desarrollar cada una dividida para que fuera un negocio cada uno, o por ejemplo, un gran negocio, un gran local, y también adaptarlo a esto que estaba en el costado, porque es el mismo módulo, ¿viste?, que se repite. Entonces Bien. lo he dejado y me he ido por otro lado, porque pensaba, bueno, completar lo que me estaba faltando, pero principalmente, por ejemplo, acá locales de ropa, locales de comida, una especie de biblioteca, por ejemplo, ¿no? Ya que estábamos cercanos a una escuela, estaba bueno proponer una biblioteca, un espacio de estudio también. Bien, Eh, bien, bien. Acá una parte como si fuera, esto no, esto iría en la parte de arriba, esto es una oficina, acá iría otra cosa que es parecida, pero es una cooperativa, que sea con Rapipago, Pago Fácil, todo lo que necesita un complejo de este tipo. Esta parte donde se ve acá, donde se ve el mouse, Sí, sí, sí. acá estaría la parte donde está el personal que se encarga de los pagos, ¿no? Donde uno paga en la caja, todo eso, lo he propuesto así. Lo tengo en otra parte que Bien. no sé si sacar esto es muy enquilombado, pero esto es una de las críticas. Me dijeron, plantea cómo es la planta del contacto con el suelo, para ver cómo interactúa una estructura con la otra, y ver cuánto es el espacio que existe entre una estructura y la otra. Y acá se puede ver, viste, que acá he proyectado cómo se vería. Y Bien. no sé si vos lo ves bien a este distanciamiento que tienen, pero por la disposición y la reglamentación del terreno no me quedó más que esto, porque si me voy un poco más allá, me voy de los límites que tiene como retiro y altura. Sí, sí, se entiende. A ver, hacerle un zoom general para que veamos la planta entera. Me parece, ¿qué dimensión tiene estas tanto veredas como circulaciones arriba de los edificios? ¿Cuánto es la capacidad en este sentido? Tienen 3 metros 50. ¿Por qué? Porque he propuesto una vereda que tenga 2 metros, pero hay vacíos que, por ejemplo, cuando yo tengo un dormitorio directamente en contacto con la vereda, existe un Sí, sí, vacío. sí. Hay un vacío para que no haya contacto con la gente que está caminando por esa vereda, con la gente que pasa por adentro, o sea, con la que está dentro del dormitorio. Así que, 350 le has dado. sí, Mira, yo a simple vista creo que no cambia mucho. Yo creo que te ayudaría un montón. Esos 50 centímetros, creo que con 3 metros, esos espacios, esas expansiones, con esta lógica que estás manejando, se ve bien, tanto para un espacio que es más de circulación como para una expansión de la casa. mira, te Eh, muestro la otra planta. Ahí, ¿Y cuál es la lógica que estás manejando? ¿Todas las circulaciones siempre hacia adentro del cuadro? O sea, sí. ahí lo moví para que fuera justamente lo que Sí, estábamos sí, hablando. sí. Se ve Digamos, ahí, esto es circulación y esto es circulación. claro. Bien, bien. A mí me parece súper interesante el proyecto, Enrique. Me parece que se ha ido ordenando mejor. Creo que has hecho unos ajustes en estructura que no están mal. Creo que en esto, por ejemplo, acá en planta baja, a simple vista, que tengo que cambiar esto. Terminar como me parece que no estás como terminando todas las situaciones de la misma manera. O sea, si manejamos una operación, lo mejor siempre es repetirla, ¿no? Vos estás haciendo un muro acá y un muro acá. La lógica es que hagas un muro acá y siempre es complicado hacer un muro ahí enfrente en una zona tan abierta, pero creo que tú podrías hacer todo un muro y quizás los que te reaccionan
justo no veo la del otro edificio, pero me imagino que es como esta, ¿no? Sí, justamente esa, viste, esta tipología que está en la esquina, esta que está acá la Sí. logré resolver, pero la otra, por las dimensiones, aún no la resuelvo, esa me falta, mira, esta no la he hecho aún. ¿Pero por qué? Porque no se adapta, ya que algo que me dijo Leo es que no puedo copiar y pegar una tipología de un lugar al otro, sino que tengo que pensarla dependiendo del lugar en el que está Y situada, de asolamiento. claro, no porque te termina cortando en distintas formas, o sea, terminan de tener distintas morfologías, entonces por ende la lógica es tratar de resolverlo con una estructura clara y con el mismo orden, pero puede cambiar obviamente por las dimensiones. Bien. Eh, Eso pero es a más ver, o menos el como te avance digo, que he tenido ahora en las vacaciones. Un poco me trabé en un momento, tuve que volver a replantear el estacionamiento, aunque se ve similar al que había hecho antes, al de la última crítica, está rehecho con dimensiones nuevas, porque estaba teniendo complicaciones con respecto a esta estructura que propongo, con lo que me establece el código como reglamentario. Porque por más que yo quiera explicarle, por ejemplo, al municipio que yo estoy cediendo mucho espacio público y que esto no está ujú, cerrado, no me puedo ir tan fuera de los límites que tiene como retiro el terreno porque estaría invadiendo por el tamaño, me parece que el edificio, si yo me voy más para afuera, estaría como fuera de la escala que tiene la ciudad, como que necesita un edificio a tal altura, una vereda o un distanciamiento de la calle determinado, ¿no? Que era otra sí, yo cosa la que verdad propongo. que bien, sí, eso lo veo bien. ¿Y vos qué has marcado acá? ¿Esto es línea de retiro, no? O sí, de torres. Ha sido una guía, es en realidad, me faltó borrarla, pero es una guía, claro, serían las líneas de retiro, que acá abajo también estarían, mira, si la ves, ahí también están. Pero son Bien, retiros personales, no los reglamentarios, sino como una guía mía para ir trabajando dentro de esos límites del terreno. bien, El bien. retiro propio del terreno está donde se sitúa la estructura. Perfecto. Yo te estaba marcando situación acá, claro, pero esta es la planta la planta ya de los dormitorios. Claro, Y lo que vos me mostrabas en las tipologías son los dormitorios en esquina, ¿no? Que te terminan quedando siempre con distintas medidas. claro, sí, esa es la... ¿Te acordás cuando hicimos la propuesta de la esvástica, que era de aprovechar la geometría del terreno? La complicación que tenía es que Sí. cuando uno adopta esta geometría se agranda mucho en determinados sectores de la vivienda, entonces tenía que ver cómo aprovecharlo y que no me quedaran espacios, por decirlo de una forma, deforme, ¿entendés? Que no tuvieran utilidad, que me queden esquinas que no las ¿Mm? puedo utilizar, entonces traté de ver, por ejemplo, acá, te hago un zoom, aproveché, hice un monoambiente, que me acuerdo, este ya lo tenía hecho de la última crítica, pero Leo me ha dicho que estaba bastante bien, que sé yo, de haberlo aprovechado de esta manera, cosa que acá no sé si se ve bien. Esa es la otra tipología que desarrollé, que de hecho me faltaban desarrollar algunas, pero no sé cómo la ves. Sí, Esta es la cocina con sí, una salida sí. directa al patio, por ejemplo, con un A mí living. viendo a simple vista, Enrique, creo que se han acomodado bastante. Me acuerdo que tus tipologías, por ejemplo, tenías algunos dormitorios que por el momento eran más grandes que el estar, ahora se ha ido acomodando. Me acuerdo que tenías una crujía más grande en otro sentido. Y yo te digo, lo que estoy viendo ahora me parece el proyecto avanzado, se están resolviendo ciertas cuestiones, pueden estar buenas estas pasarelas públicas que las repetías a ambos lados. Uy, perdón, te lo Eh, moví sin querer. no, 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 pero sí se entiende. Yo creo que están funcionando muy bien las tipologías. Vos ingresás, tenés un estar. Ahora, claro, vos tenías esta crujía, digamos, que es más grande que esta. Por el Sí, momento esto lo incluías y te terminaba quedando una habitación en esta y vos metías el estar acá, cosa que ahora lo acomodaste bien y se ven muy bien las tipologías. Si bien no logran una relación pasante, pero tienen estas expresiones que quizás la reflexión es, no sé si los Star deberían tener esas expansiones. Más que yo creo que has puesto los Star acá para que ganen más norte, ¿no? Pero claro, para que la actividad que sea diurna, todo lo que vemos en la mañana sea un poco más cómodo, tener esa luz del día que también nos ayuda mucho, que sé yo, a mí personalmente me ayuda claro, mucho tener la luz del sol con trabajo. bien, le has dado bastante privacidad a los dormitorios. Está bien, yo creo que una decisión, pero por ejemplo, ¿por qué acá es distinto? Eh, en ese punto, a ver, la voy a mover un poquitito para verla completa a la tipología. Sí, sí, sí. No, mueve todo, lo borro. Ahí está.
En estos te lo Ah, tenés que leer eso te iba a vacío para preguntar, que no cerrar. había visto. Esa es la tipología que aún creo que me falta resolver. La he tocado desde la última vez. Igual viste que falta Claro, capinería, faltan puertas, todo, pero igual esa es una de las que aún quizá pueda claro, esto es lo que te resolver. doy la otra vez, te digo, pero recién lo acabo de ver, pero creo que en esta placa ya lo corregiste, ¿no? Pero en esta te está pasando ese problema, que el estar, mira la crujía que tiene el estar cuando esto podría ser tranquilamente a la inversa, ¿no? Sí. Eh, y esas son las tipologías de dos dormitorios y después tipología de tres tenés. Estas Sí. pues son, A ver, ahí te muestro. Esta es la ¿o no? tipología 3. Ahí. Esta que se ve acá. Perfecto, sí, 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 se entiende. Yo creo que se ha ido resolviendo muy bien el proyecto. ¿Volvería un poco a tener la planta baja del proyecto? Sí. Acá. Esta es la planta baja, claro, con los locales. Ujú. Perfecto. Es la parte comercial. Después de arriba estará, o sea, tengo una parte comercial que es una sola planta, después arriba lo que es la planta de oficinas, y luego es toda la parte residencial. Para darle más importancia a la parte residencial. Sí, sí, Igual, sí. No, pero no se sé qué entiende. porcentaje tenemos que tener más o menos en relación a lo que es residencial y lo que sería oficina. No sé si eso es parte del trabajo, que tengamos un equilibrio o por lo menos un porcentaje de que del total del edificio, determinada superficie sea toda oficina, o si eso varía dependiendo del proyecto, ¿no? No, definitivamente es algo que varía dependiendo del proyecto y las intenciones de cada uno, ¿no? Pero me parece que estás manejando, si bien está la planta sin ningún tipo de tratamiento urbanístico y está básicamente pelada, pero creo que se ve muy bien, es lo que vos decías, me parece, inclusive se aleja bastante como para empezar a hacer esto un poco más ameno, hay una buena crujía en las veredas, creo que el proyecto se termina de conformar bien, estas pasadas, ¿no? Que deja, lo único que ahora que habría que ver y reflexionar, ir y venir un poco en estructura y todo es si los departamentos, yo no sé, son abiertos, ¿cómo te termina de cerrar esta fachada? Digo, ¿no? Claro. No sé cómo llegar los tabiques de los departamentos, la fachada arriba con la fachada abajo, no sé si el piso de abajo va a tener otra altura, siempre esa reflexión de una planta baja quizás no es la misma altura de los niveles de arriba, y lo que has estado laburando, que me parece bien, es cómo empiezan a hacer esta estructura, ¿no? Si bien la que me mostraste se ve como una estructura bastante rígida y con elementos bastante grandes, podrías empezar a evaluar esas situaciones. Pero me parece que el planteo y el esquema que ha hecho estructural funciona. Fíjate cuando vos tenés las diagonales, que tenés unas diagonales largas por momento, ¿no? Que alcanzan tres niveles, ¿no? Claro. Fíjate qué dimensión tiene este caño, pues, este perfil, porque si eso lo pensaremos como perfiles que van a un nudo, fíjate cómo son los nudos de esas estructuras. Si esto es un perfil, fíjate si tiene 12 metros de largo, si te pasas de 12 metros, no, imagínate después que empiecen a haber soldaduras o situaciones que fuercen la estructura más de lo que debe. Eh, Son ajustes para tener en cuenta, pero lo veo bien a los avances, Enrique. No sé con qué te has trabado. Yo creo que podés seguir En avanzando, apoyando. esto es lo que más me trabó, porque quería, o sea, siempre uno, cuando hablábamos en clase, por ejemplo, estaba la parte de que tiene que haber un equilibrio entre diseñar lo que nos gusta y diseñar lo que funciona. Entonces Exactamente. traté de diseñar, y como el edificio tiene esta forma, por ejemplo, algo que me hacía ruido era la no simetría que tiene el edificio. Esto de que se ve que una parte es más grande que otra, pero ¿por qué? Porque respeta la estructura que está por debajo. Entonces, por un lado me hacía ruido que quizá eso fuera parte de la crítica, y me dijeran por qué esto no es simétrico, porque por un lado porque no podía, porque la estructura, si por ejemplo yo la dibujo, el edificio tiende, tengo toda la barra esta acá al medio, lo voy a dibujar a un costado, pues si no, no me deja el programa. Por ejemplo, en un momento el edificio tiene esta forma,
esta forma así, por lo que en una parte, por ejemplo, una de estas barras, esta que está acá, por ejemplo esta, es la que cae ahí, Sí, entonces nunca podía respetar esa simetría, ¿viste? Que era una de las cosas que me hacía ruido, ¿viste? Pero por parte del diseño y de cómo se iba a comportar la estructura al estar así. Era como la propuesta de que el exterior del edificio lograra arriostrar el edificio por la carencia que tenía de tabiques, en ese sentido. totalmente, pero en ese sentido, si nosotros pensamos ese sistema, a ver si dibujo acá. Acá tengo todos tabiques, por ejemplo, no sé por decirlo, tengo todos tabiques. En el otro sentido, todos me faltan bastantes. Entonces era la intención de lograr completarlo. Por ejemplo, acá me apareció un Claro. tabiquito así, pero no era suficiente con ese tabique. Entonces era encontrar un sistema que se adapte y que hiciera que el edificio funcione. Y yo creo que si vamos por, o sea, si vas por la búsqueda de un sistema que te querés empezar a rigidizar como lo has dibujado, yo empezaría iría por ahí directamente. O tenés esta estructura que haces estas especies de H, que pueden ser con unos tabiques más cortos al medio, o directamente ponemos tabiques en este sentido nomás, el resto no tiene ningún tabique en el otro, y dar ahí sí una estructura que vos estás planteando que no debería ser solo esta exterior, sino que vos estás planteando esta estructura, ¿no? O sea, una estructura que te van a aparecer unas columnas metálicas en ambos lados, Claro, veredas, expansiones que son estructuras, y al mismo tiempo. Creo que esta fachada puede empezar a laburarse y a diseñarse. Por eso te digo, no sé si lo óptimo es que vos hagas esta fachada con 3 niveles. Quizás pueden ser elementos más tectónicos y más repetidos, con menor dimensión de los edificios, y no ser quizá algo tan bruto que esto, por ejemplo, parece el colegio normal. Si bien tiene una estructura bien que rigidiza, pero es una estructura bastante abrumadora y grande, pudiendo quizás bajar los niveles y empezar a diseñar, y quizás estas piezas, eh, no sé, quizás probar si esto en realidad funciona mejor con 2 niveles o con un nivel, o probando, o sea, me claro, parece que es algo que se puede llegar a dimensionar mejor. Yo creo que esto, agarrando estas cruces de 3 niveles, te termina de conformar una cosa que por sección te va a quedar muy grande, demasiado bruto, quizás para un edificio de vivienda, por ejemplo. Entonces, empezar a hacer esta situación algo más tectónico, con elementos más livianos, te puede ayudar. Y lo que te decía es que vos podés tener la placa, esto es hormigón armado, es estructura gruesa, y después va a tener seguramente unas platinas, algo en la estructura que te va a recibir la otra estructura, que va a ser, estaría bueno que manejes unas hileras, una columnata que tiene unas cruces en estas caras, ¿no? Y quizás hasta las pueden tener en esta, no sé, pero con esa cruz al exterior del otro lado vos estás empezando a rigidizar el edificio en ese sentido. Entonces, si predisponés de quitar los tabiques de hormigón que tenés en el edificio, lo podés hacer, ¿me entendés? Podés claro. resolver el sismo en el otro sentido con el metálico, y al mismo tiempo es una estructura que te resuelve el sismo en Mendoza y te resuelve unas circulaciones públicas y te da unas expansiones a la vivienda. Entonces puede estar bueno, Enrique. Bien, claro, una de las principales complicaciones que tuve al principio, ¿viste? Cuando empecé a diseñar esta estructura exterior, era, por ejemplo, al principio empecé a plantearlas así, ¿viste? Como si fueran por nivel. Y después cuando hice el Sí, modelo, digo, no, es demasiado, necesito encontrarle un equilibrio, porque siento que estoy colmando el edificio una estructura que es vasta y que quizá con menor cantidad de estructura metálica soporte de la misma forma, y capaz que ahora lo estoy sobredimensionando, porque capaz que no es tanta la carga que recibe, y en serio se me está yendo mucho de las manos. Entonces empecé a pensarlo con otras dimensiones, ¿viste? Que ahora se ven de 3 niveles, pero igual esto se puede ajustar, tendría que seguirlo revisando. Esto ha sido la primera claro. aproximación y lo que quería mostrarles para que vieran más o menos cuál es la dirección del proyecto, cuál es la intención y la búsqueda que tengo. Que, Y a primera vista, por ejemplo, Enrique, yo en esta vista que me decís que todavía no está completa porque falta la parte del edificio y falta la otra aleta, eh, son altos, che, los edificios, ¿viste? Son altas las plaquitas estas. Entonces, por eso te digo, quizás son centímetros que pueden cambiar el proyecto, y se puede ajustar mejor,
Yo de estas expansiones de 3,5 las noto grandes, Enrique. Yo creo que 3 metros son más que suficientes, pueden ser 2,80, pero quizás le ayudaría a bajar un poco la escala del edificio, porque te va a terminar quedando un edificio súper ancho. Esto tiene una altura bastante grande. Yo creo que estamos ahí con los niveles del edificio. Es más, no sé si es un edificio para bajarle 1 o 2 niveles, pero me parece que 10, 12 pisos de altura, hasta ahí llega. No, no sé si puede hacer en este tipo de proyectos. Si fueran unas torres quizás más individuales, uno puede plantear pues que no arrojen tanta sombra. Pero esto, imagínate, estás consolidando casi placa en todas las caras de la manzana y estamos construyendo 12 niveles. Eh, yo creo que probaría un poco en ajustar estas crujías un poquito. Con 3 metros te va a servir tanto para expansión, para abajo, no quedarte corto. Acá un poco el proyecto y quizá 1 o 2 niveles, Enrique, lo tendrías que probar en el modelo y confirmarlo vos, pero Bien. tienes que definirlo y es una decisión tuya, si qué tipo de sensibilidad querés lograr con el proyecto, ¿no? Pero Claro, por ahora yo siento que la altura del edificio, eso sí, también me había hecho ruido antes, que la altura del edificio y la expresión que tiene el edificio por los elementos tectónicos, esta estructura exterior que tiene, quizás por la altura es un poco chocante, además de la crujía que agarra con eso que mencionaba, ¿no? Faltándome incluso toda esta parte de acá. Es sí, un ¿no? edificio bastante como eh, que hostiga mucho lo que es el ambiente, el lugar. Por ejemplo, si uno visita esa zona, como que encontrarse con un edificio con estas características sería un poco chocante. Quizá con 2 niveles menos sería lo óptimo, pero no quería alejarme mucho de lo que era el FOT que teníamos que utilizar y el FOS para que fuera un edificio rentable y también mirarlo desde ese sector, de hacer una arquitectura que sea rentable, ¿no? Que quizá gasta mucho en estructura metálica y luego no la amortiza con la cantidad de viviendas que tiene el complejo. Pero son Sí, todas sí, sí. reflexiones que aún me faltan porque no sé realmente los costos y son cosas que aún mucho no hemos visto, pero he tratado de hacer una aproximación a, y Sí, reflexionar pero esto que... claramente, sí, a simple vista, uno piensa que un edificio con esta altura, la escala de persona, quizás está bien, ¿me entendés? Quizás irse un poco más. Es un edificio profundo, pero que tiene toda una vida en todo su exterior, que pueden aparecer paños adentro, paños afuera. Lo lindo de esto que vos estás haciendo, de estas dobles circulaciones en el edificio, es que vos podés crear y podés trabajar a sistemas de persianas cuando lo necesites, podés trabajar persianas acá, persianas adentro de las habitaciones. Tiene un espesor que tienen vida y ocurre movimiento en el edificio y eso está bueno. Por un lado, obviamente, movimiento interno y más propio de la vivienda, y por el otro, eso. Pero quizás son reflexiones, a ver, que con la cátedra siempre tratamos de sacar el cubo al máximo, construir el Fox máximo, y que los incentivamos a hacerlo, pero tampoco queremos hacer mala arquitectura, una arquitectura que no sea tan sensible con la ciudad. Si bien tenemos que densificar, que muchas veces los niveles están sobredimensionados y que te quedan quizás departamentos altos cuando, no sé, esto hay que verlo en corte, ¿no? Pero ya no sé si tiene vigas en tu edificio, tiene que tener vigas en este sentido, no sé cuál es tu luz más grande, entonces ver si tus losas en este sentido, ver de qué tamaño son las vigas, ¿no? De qué tamaño son las carpinterías, losa, cuánto te queda el nivel interior de los departamentos, pero siempre lo ideal es llevarlo a lo que te pide mínimo el código, que en este punto no está mal el código. Viviendas de 240 de alto está súper bien, y estos departamentos inclusive se arma mejor si uno empieza a tener techos altos. Creo que nada, las especialidades de estos departamentos, que no son súper grandes, siempre bajar la cubierta es como más cálido, nada, puede estar bueno con unas paños en carpintería muy ancho que iluminen todo el espacio. Entonces bajar eso, pues yo no sé qué altura tenés entre piso y piso, No, le pero hago un estándar para el diseño que sé yo, de lo que era la estructura, le di 3 metros, pero creo que es mucho, o sea, capaz que tengo que reverlo, porque tengo que pensar qué tamaño tendrán las vigas, por lo menos aproximarme a lo que yo me imagino que será la dimensión real de la viga, porque estas estructuras claro, exteriores, viste, que tenemos acá, por ejemplo, para que dibuje con el lápiz, por ejemplo, por debajo hay una viga que pasa ahí,
que se une al edificio y sale. Todos Sí, pasan sí, vigas. totalmente, porque vos tenés vas a tener las losas en un sentido, o sea, y las vigas que irán de tabique a tabique, que tenés que ver, eh, tu edificio, tu estructura, todas las carpinterías están a tope, y los aleros y todas esas situaciones te la dan lo metálico, ¿no? Entonces, si vos tenés viga acá, si planteas las T vas a tener viga en el medio y vas a tener viga en la otra estructura. Claro, Entonces, lo que tenés que hacer, la regla básica, no la hemos mencionado ya, pero generalmente en hormigón, por ejemplo, si vos tu luz más máxima de los espacios, no sé, es 7,80, 8 metros, siempre hablamos de que las vigas es el 10% de la luz, o sea, serían vigas de 80 centímetros. Entonces, 80 incluidos la viga, cuando voy a buscar la viga, esos 80 lo podés predestinar a que sea viga con losa. O sea, esos claro, 80 pueden ser metidos acá tranquilamente y funciona. Entonces, vigas perfecto. de 70 también entre 80 y 70 centímetros tranquilamente funcionaría en este proyecto. Claro, ahora tendría que reflexionar más en las dimensiones de la estructura, más o menos aproximándome y Y ver que las alturas sean óptimas y que las viviendas sean cálidas. Eso es algo claro, y que es poner muy que vos importante. resolvés un paquete en 25 centímetros, quedarían 50 centímetros acá, y no sé, inclusive, o te quedarían menos, lo podés llevar a 70, te quedaría 40 centímetros, y quizás decidís que todas tus carpinterías o la altura estén a 2 metros, 2 metros 10, entonces te queda el espacio 2,40, ir un poco ajustando. Si bien podés robar quizás de esos 3, 10, 20 centímetros por nivel, bajando otros 1 o 2 niveles más, se empieza a ajustar, ¿no? Y un poco lo que vos decís, esto puede ser más interesante, o inclusive esta estructura yo creo que hasta cierto punto te la puede ordenar esto, pero vos podés plantear una estructura más repetida en todo el perímetro y armar unas cruces más tectónicas. Un poco, eso ya es diseño y es dimensionamiento de las piezas, ¿no? Pero como primera instancia se ven piezas muy alargadas, verticales, muy brutalistas, más de otro tipo de proyecto que un residencial, que esto puede ser puede dotarle más vida, que sea una estructura mucho más liviana. Estos espacios intermedios en edificios, no sé si has visto, pero Adamo Faiden está haciendo muchas estructuras como metálicas, tipo pasarelas o expansiones, que si te fijas las dimensiones de los elementos, si bien estamos en Mendoza y vos en un edificio en Buenos Aires, con losas de 10 centímetros, que acá no pasa, Sí, pero manejan, manejan elementos metálicos muy livianos y que son súper interesantes para este tipo de vivienda. perfecto. ¿Cómo es el nombre? Así lo busco, Alfred. Adamo Faiden. Perfecto. Ahí está. Sí, he tratado de buscar antecedentes de estructuras así exteriores en viviendas residenciales, pero como siempre, viste, lo que te comenté la otra vuelta, que no sé, pero cuando busco antecedentes me siento medio torpe, viste, porque no encuentro, no sé dónde buscarlos realmente, cómo filtrarlos, cómo hacer que, o en qué Sí, sí, plataforma no es después. fácil siempre buscar lo que uno precisamente está tratando de buscar, pero bueno, cualquier cosa siempre hay que buscar, hay que investigar y hay que repasar y hay que tratar de observar qué proyecto decís puede estar bueno, nada, buscar, buscar esa metodología que les pueda ayudar. Me parece bien, Enrique. Perfecto. Claro, además parte de la altura esta que expreso ahí, viste, que era que agarraba 3 niveles, quizá porque en la planta baja, viste, cuando ingresabas a los comercios, quería que tuviera esa sensación de que uno pasa por debajo, no de un arco, pero que nos diera esa sensación de que no es Sí, la losita a 3 metros, sino que esta estructura también le da otra expresión y le da otra sensación cuando uno ingresa por ahí caminando. Eh, sí, 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 sí. pero eso se va a ir acomodando siempre. Ahora tengo que seguirlo diseñando y ver si se puede mejorar y en qué lo puedo mejorar. Siempre hay algo que se puede mejorar, así que voy a seguir con Dale, eso. me parece muy bien, Enrique. ¿Tenés Bueno, se ha algo más para visto, ver? no, por ahora no, pero se ha visto avance por lo menos, Alfred, en esto de las vacaciones. Eso era algo que me Yo, quería como miedo, demostrar y no sabía si lo